objetos, ¿verdad? Y habíamos dicho de que también era importante trabajar lo que es el código, ¿no? El código, es decir, lo que escribimos detrás del formulario, es decir, el algoritmo, cómo lo vamos a traducir a este lenguaje. Bueno, acá tengo algunas breves pantallitas que quiero compartirlas. Vamos a ver. Principalmente, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿No? Uno, creo que es la definición de lo que es un proceso o función. Entonces, normalmente los procesos son funciones que no devuelven ningún valor, por eso se llaman void en C++. Entonces lleva la palabra void, por cierto, todo en minúscula, un nombre, que es una palabra, paréntesis, adentro del paréntesis podés tener lo que se llama los argumentos que parametrizan el proceso. Parametriza significa modifica el comportamiento de acuerdo a los valores que envías. Normalmente aquí lo que vienen son variables, ¿verdad? Y esas variables son de algún tipo. Entonces aquí pueden haber 2, 3, 4 variables que van a parametrizar el void, ¿no? Luego tenemos la llave que indica inicio y final, ¿sí? Entonces ahí está la definición de un proceso en C. Y claro, las instrucciones adentro son todas las instrucciones de C, pero cada una separada o antes de la siguiente línea lleva el punto y coma siempre al final, ¿no? Entonces esto hay que siempre recordar de no olvidarse porque el compilador a veces no te lo dice muy claramente, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. En la función, por otro lado, perdón, ¿cómo llamamos al void? ¿No? Entonces el void puede ser llamado simplemente por su nombre, ¿ya? El nombre que él tiene y al momento de llamar se le pueden dar los valores que queremos pasar por parámetro al proceso, ¿ya? Ahora, existen, acá está haciendo notar que podemos enviar los parámetros al proceso de dos formas. Entonces, vale la pena tomarle un puntito a esto porque a veces nuestro algoritmo se puede facilitar mucho si sabemos este concepto, ¿ya? Aquí tú miras que de algún tipo de variable es dato. Dato es el nombre de la variable y su tipo está acá. Bueno, es un tipo X. Y acá está idéntico, ¿no? Solamente que lleva aquí delante el nombre de la variable un asperham, ¿no? Y eso significa variable por referencia. Y cuando no tiene el asperham, como en este caso, se llama variable de entrada por valor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Ok, en pocas palabras, cuando tú mandas un valor o una variable puntualmente de esta forma, por referencia, este valor entra por ejemplo, un x igual 5. Entonces el x aquí está entrando con un 5. Y bueno, acá tú trabajas el algoritmo y por algún motivo esa x que entró de 5 ahora aparece con 100 porque le hiciste algunos cambios. Y bueno, aquí al terminar el void, x vale 100. Cuando entró por referencia, ese 100 al que llegó se va a conservar incluso después de que el void muera. Significa después de la llamada al void, la variable que entró por referencia va a conservar los cambios que se hubieran hecho acá adentro. Yo digo que este concepto es importante porque a veces nos facilita el algoritmo, porque a veces es deseable que suceda eso. Deseamos agarrar un valor que entra, modificarlo y queremos que el valor modificado dentro del proceso se mantenga una vez que él haya terminado. Caso contrario sucede por valor, ¿no? Cuando entra un valor aquí, por ejemplo, un x con 5 y acá lo modificas a 100, cuando termina el void y retorna al punto en que lo llamaron al proceso, la variable vuelve a valer 5. Es decir, que los cambios que se hizo en dato acá adentro no perduran después de que el void muere, ¿sí? Entonces eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, dos formas de parametrizar, ¿no? Los procesos dentro de C. Ahora, su llamada es más simple porque es por el nombre y entre paréntesis los parámetros que deseamos pasar. La forma más simple de llamarla es de esta manera, con paréntesis vacíos porque no lleva ningún argumento, ¿no? Y bueno, dependiendo de los argumentos que tenga o variables que deseamos pasar o parametrizar, va a llevar una coma separando cada una de ellas, ¿no? Entonces eso va a variar también. Lo de la función es idéntico, funciona de la misma forma, también lleva variables por referencia, variables por parámetro.
puede ir vacía también la zona del paréntesis en la función, tienen un nombre y sin embargo las funciones se diferencian de los procesos en el tema de que retornan algún valor, ¿no? Ahora, aquí viene la razón por la cual pues nos es útil a veces los procesos que tienen o las funciones que tienen parámetros por referencia. Si tú estás creando una función que va a retornar un valor calculado, está perfecto. Te sirve la función porque la función puede retornar un valor que calcules adentro de él. Pero si tu función por X motivo necesita modificar 2, 3 o 4 valores o más, ¿no? Y tú necesitas que esos cambios de esos valores se conserven o recuperar fuera de la función esos valores, bueno, ahí es donde te sirve paso de parámetros por referencia, porque acuérdate que la función solamente puede retornar un solo valor, ¿sí? Un solo valor, ¿no? Entonces, hay lenguajes de programación donde te permite 2, 3, los que quieras, pero bueno, en este está un poco cerrado donde solo te permite retornar un valor. Entonces, ahí es donde tú necesitas paso de parámetros de variables por referencia. ¿Por qué? Porque si bien la función recibe varios argumentos y retorna un solo valor, uno de esos argumentos se puede modificar dentro de la función y cuando termine la función, si entró por referencia, el cambio que le hiciste se va a conservar fuera de la función. ¿Sí? Entonces, para ese tipo de ejercicios nos va a ser muy útil. ¿Ok? Bueno, la llamada a una función es más simple, es simplemente con su nombre, pero como retorna un valor con la instrucción return, se debe asignar a alguna variable ese valor que retorna. Aquí, por ejemplo, la función se llama suma y lleva dos parámetros, el 5 y el 2, ¿no? Y el valor que retorna esta función se la estamos asignando a la variable resultado. Entonces, la función, a diferencia del proceso, tiene que asignarse a alguna variable porque retorna algún valor, ¿no? Ahora, las funciones, tomen en cuenta esto, son de algún tipo, ¿sí? Acá hay que definir qué tipo va a retornar esa función, si va a ser entero, real, cadena, eso va a venir acá. Entonces ya está definido qué tipo va a retornar la función, ¿ya? Y el return es importante que esté porque es el punto final, ¿no? Debe retornar un valor que en algún momento ha calculado para que la función la devuelva y se le pueda asignar a una variable que está esperando, ¿no? El cálculo de ese valor, ¿sí? Y bueno, entonces hasta ahorita solo he dicho dos novedades, ¿no? Paso de referencia, súper útil cuando tenemos que hacer varios cálculos de repente. El tema de que podemos usar procesos o funciones para desarrollar algoritmos. Tal vez todo lo puedes hacer con proceso, ¿sí? Tal vez no es necesario hacer funciones, pero en la lógica de programación siempre decimos que cuando un proceso retorna un valor calculado, eso es función. Entonces, por definición, usaremos funciones cuando se pueda y procesos cuando no se pueda, ¿ya? Entonces, ahora ya sabemos cómo vamos a escribir los subalgoritmos, que era algo fundamental. Entonces, la instrucción void o la instrucción tipo de variable con un nombre de función te va a ayudar a definir funciones o procesos. Segundo elemento importante para poder escribir código, definición de variables. ¿Ya? Entonces acá hay bueno, no me gusta mucho este resumen, la verdad que olvidé actualizarlo, pero bueno, están los más usados de todas maneras, ¿no? Acá ahí están los tipos de variables, así se los declara, por si acaso todo en minúscula, aquí ha habido un error al corrector, seguramente le puso mayúscula, ¿ya? Entonces la definición o declaración de variables es todo en minúscula, pero la variable puede ser mayúscula, minúscula o combinado como tú quieras ver, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las más utilizadas? Vamos a tratar de enmarcarnos en las que más se usan, porque tanta variable, cuando uno la necesita ya va al manual, pero las que tienen que estar en la memoria para los ejercicios básicos son, por ejemplo, el entero o el int, ¿sí? El entero o el int, va una, ¿ya? Ese es un entero que no lleva parte decimal, ¿no? Básicamente puede ser positivo o negativo, ¿sí? Por eso está hablando aquí de límite inferior y límite superior, de cuánto soporta, ¿ya?
Sin embargo, hay ejercicios donde este límite inferior queda pequeño, entonces hacemos uso del longin, ¿sí? Long int, básicamente, este otro, long int, y ese ya es pues mucho más grande, te soporta cantidades más altas, ¿no? LE menos C, ¿sí? Ahora, estos dos son con signo, positivo y negativo, ¿no? Entonces, ahora también hay el famoso unsigned int, que yo lo ocupo poco, pero a veces es útil. ¿Por qué? Porque es un tipo de entero que no soporta el negativo, por lo tanto solo agarra números del 0 al 65.535, que sería la misma cantidad de números que aguanta este otro, solo que este está del negativo al positivo, ¿ya? Entonces es útil también el unsigned int porque no soporta valores negativos. Entonces voy por el entero, el int, el non-int, voy por el real, que es en este caso float, sí, ahí está el float, es bastante amplio el float, ¿ya? Aunque yo por lo menos en los ejercicios trato de utilizar el otro, que es mucho más grande y me soporta algoritmos un poquito más densos, sería el real doble, ¿ya? Es como el doble, como el float, ¿sí? Fíjate que este se le dice doble, ¿sí? Pero es mucho más grande, ¿no? Entonces, acá le voy a borrar, voy a cambiar, ¿sí? Prefiero acá marcar al doble, que es el que más ocupo yo. Ahí está, el doble. Está el char también, hay que esclarecer que el char es un solo carácter, ¿ya? Es un solo carácter ASCII, ¿no? Entonces char normalmente en el contexto de uno, un carácter, ¿ya? Está también el unsigned char, pero bueno, ese también lo ocupo muy poco. Y bueno, y ahora decimos dónde están los demás. Me falta algo, ¿no? Tengo al entero, tengo al real, tengo el char, pero por ejemplo, el char les dije que es un carácter. ¿Y qué pasa cuando tengo una cadena de caracteres? Entonces ahí es donde voy a aumentar acá, eso es lo que digo, me faltó recordar que acá siempre está faltando uno, que es el string, pero hay dos strings en C++. Recuerdo una de sus compañeras me decía la S chica y la S grande. Bueno, hay uno que es string todo con minúscula, yo no lo ocupo, ¿ya? Y el otro es el string todo con mayúscula. Ese sí lo ocupo harto, porque es más fácil trabajar cadenas con el string, con la S mayúscula. Si ustedes entran a los manuales de C van a encontrar un montón de propiedades o funciones diseñadas para el string con S mayúscula que nos facilitan los algoritmos. Las dos trabajan distinto, entonces en el manual hay que ver cómo usar la una o cómo usar la otra, ¿no? Pero no son equivalentes por si acaso, entonces hay que tener cuidado. Entonces una cadena larga, ¿sí? El string te sirve para letras y números, símbolos especiales, etcétera, ¿no? Entonces utilizamos mucho para manejo de cadenas, ¿ya? Creo que con esas ya estaría completo, ¿no? Lo que es el manejo de las variables. Entonces acá, por ejemplo, en el último me quedaría, déjenme buscarlo al marcador, y me quedaría con la string, pero con la S grande sugerida, ¿no? Pero ustedes ya pues pueden hacer variaciones, si de repente les gusta más la S chica, con S chica, bueno, usan S, ¿ya? Entonces, ahí está. Entonces, por lo menos esas variables hay que manejarlas. Casi todos los algoritmos nos van a andar con esas variables. Si necesitamos otro tipo, pueden usar los manuales de C, van a encontrar más variables, tiene muchas más de las que estamos viendo en esta tablita pequeña, ¿ya? Entonces, todo depende de lo que queremos hacer para el uso de esas variables. ¿Ok? Vamos a disminuir. Ahí. Bueno, con eso nos vamos ahora a ver, ya sabemos el tema de variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, fíjense en este void, ¿no? Dentro del argumento está definiendo a las variables A y B, ¿de qué tipo? Int. Es un entero simple, ¿no? Parecido a este que está acá, ¿no? Y acá adentro está definiendo int a la variable C, ¿no? C del tipo entero. Y acuérdense que esto es minúscula, la definición de variables, int, longin, double, char, string, etcétera, todos son en minúscula, excepto la string con la S mayúscula, ¿no? Que esa es la única que es así rara.
Pero bueno, la mayoría están definidas en minúscula. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque en C++ hay diferencia entre la mayúscula y la minúscula, ¿sí? Entonces, normalmente esto les afecta mucho, sobre todo cuando ponen nombres a las variables. A una variable, si le pones A mayúscula, la tienes que referenciar con A mayúscula en el resto del código, porque si le pones con A minúscula, C++ no la va a encontrar, no la conoce, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso. Algunos se ponen reglas, ¿no? Dicen, bueno, todas las variables que sean en minúsculas, dicen, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cada programador. Esta instrucción include va a ir normalmente al principio de cada programa, ¿ya? Entonces hay dos formas de utilizar include. Esta nos sirve para incluir librerías en nuestro programa. Ahora, las librerías son normalmente referencias que tienen ciertas instrucciones disponibles. O sea, son como bancos organizados de tal manera que en cada uno de ellos hay una serie de procesos y funciones para que podamos ejecutar determinado código, ¿ya? Por ejemplo, podéis encontrar la math.h y seguramente ahí hay una serie de procesos y funciones para lo que es los cálculos matemáticos, ¿no? La iostream.h, esta que están viendo acá, es muy común, casi todos los programas lo deben llevar delante porque si no lo tienes, casi nada te va a funcionar al compilar, ¿no? Fíjense que estas librerías de sistema se las referencia con la palabra include, el numeral delante, ¿sí? Numeral, include, y el nombre de la librería .h, por cierto, y esto encerrado con el símbolo menor mayor, ¿ya? Entonces, esta es la forma de referenciar a librerías de sistema, o sea que las que ya trae C por decirles. Y también podemos referenciar nuestras propias librerías construidas dentro de la aplicación. O sea, yo estoy haciendo una aplicación y puedo generar otra librería o otro módulo que quiero incluir en este que estoy compilando. Entonces utilizo la doble comilla simplemente para referenciar junto con la palabra include y el numeral también. Este numeral es importante porque si no, no va a agarrar la instrucción, ¿ya? Entonces ahí están dos formas de referenciar con include las librerías, las de sistema y las propias que vamos a ir generando. ¿Okay? Ahora, bueno, ahora viene, a ver, vamos, que ya sabemos hacer, definir procesos, funciones, sabemos definir variables, sabemos referenciar alguna librería, cuando alguna instrucción de C no te compile, buscas en los manuales y seguro va a decirte, incluye a tal librería, entonces ya sabes cómo incluir a la librería que te indique, ¿no? Y bueno, sabemos ya la definición de operadores, ¿no? Y bueno, en programa 1 aprendieron, ¿no? Que hay operadores aritméticos, hay operadores de comparación, hay operadores lógicos, ¿verdad? Entonces acá lo he tratado de resumir, ¿no? Para que lo recuerden y lo aprendan en C++, ¿no? Porque en C++ hay algunas variaciones a otros lenguajes de programación. Voy a irme por los que varían, ¿no? Porque algunos están idénticos. Por ejemplo, acá tenemos, ¿ok? El residuo, ¿sí? El mod, ¿ya? En los operadores aritméticos, me parece que es el único, el mod. En los relacionales o de comparación, todo creo que lo han aprendido así. Por aquí simplemente el desigualdad, creo que lo tenían con mayor o menor encontrado. La igualdad, ¿sí? Ahí está. Y este de acá, que es incremento en 1. Este doble positivo indicará el incremento en 1 de la variable que está delante. Y esto indicará disminución en 1 de la variable que está después de este símbolo. Es decir, que pones menos menos A, por ejemplo. Significa disminución de la variable, ¿no? O C más, incremento de la variable, ¿cierto? Entonces, podemos incrementar en 1 o disminuir en 1 la variable simplemente utilizando el doble signo, ¿no? Y si no te acostumbras, porque a veces se confunden más, usas nomás como antes, ¿no? C igual a C más 1, ¿sí? Entonces lo haces a mano. Por acá están los operadores lógicos, ¿no? O los operadores booleanos, ¿sí? Creo que los nombres no hay problema, pero la simbología sí. Acá vemos al AND, ¿no? Doble Abraham, el OR, o con el Piper, que significa O, y la negación,
con el símbolo de admiración para abajo. Ahí está la negación. ¿Ok? De todas maneras, ¿no? En este sentido, creo que no nos vamos a confundir, porque en programa 1 ya lo estudiaron, ¿no? Ustedes ya vieron cómo utilizar estos operadores, ¿no? El AND, el no, han visto alguno que otro más, porque normalmente resulta combinación de estos, ¿no? Pero de todas maneras, recuerden que si ustedes escriben AND, no les va a hacer caso, ¿no? Tienen que escribir doble Asperger. Si ponen un O, no les va a hacer caso, tienen que escribir doble Piper, ¿no? Estas son las líneas verticales. Viper se escribe, ¿no? Piper le decimos. Y la negación, el símbolo de admiración para abajo, delante, ¿no? De lo que queremos negar, o de la expresión. Entonces, con este resumen, ya estamos avanzando a lo que es cómo escribir código, ¿no? ¿Qué me está faltando? Creo que estoy llegando ya a lo más importante, que son las estructuras algorítmicas. Creo que ahí me voy a saltar de una vez para que no se alargue más esto. ¿Ok? Son las estructuras algorítmicas, ¿no? ¿Qué son esas estructuras? Bueno, las variables son estructuras de datos, ¿no es cierto? Las variables en el fondo son estructuras de datos. Y las estructuras algorítmicas son justamente esto, ¿no? Son las instrucciones que usamos en el diagrama de flujo para dar condición, ciclo repetitivo o instrucción simple, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿no? Nosotros de toda la teoría que vimos en programa 1, sabemos cómo es el diagrama de flujo, lo hemos conocido. Lo único que hay que asociar es esto con cómo escribirle código, ¿ya? Entonces, no es muy complicado, es lo mismo, if, else, if, else. El begin, end o el principio final está con las llaves como siempre en C. Adentro de las llaves puedo escribir las instrucciones que yo vea conveniente. Y súper importante recordar que aquí el rombo que habíamos puesto acá indicaba que adentro había una pregunta, ¿no es cierto? A veces dentro de este símbolo yo pongo un signo de interrogación, porque lo que va acá debemos recordar que es una pregunta, ¿no? Es una proposición que va bajo la forma de pregunta. ¿En qué sentido? Es que puede arrojar o falso o verdadero. No hay otra posibilidad ni ambigüedad, ¿ya? Yo prefiero que lo aprendan como que ahí va una comparación. Es una comparación. Y por eso nunca vas a olvidar que ahí tienes que utilizar operadores de comparación. ¿Pueden ir operadores booleanos también? Sí, pero es cuando tú estás haciendo operaciones de comparación compuesta, ¿no? Esto, por ejemplo, es una operación de comparación simple, ¿sí? Porque son entre dos nada más, ¿no? Pero tú puedes querer hacer otra comparación adicional, ¿no? Y para unir una comparación con otra comparación, ya estamos hablando de una comparación compuesta. Entonces, ¿cómo uno una comparación con otra comparación? Pues no pueden quedar así sueltas, ¿verdad? Tiene que unirse como un conector. Entonces, ¿cuál va a ser el conector que los va a unir? Los operadores booleanos o lógicos, o booleanos también, ¿no? Entonces, normalmente cuando tenés una comparación, otra comparación, ya eso es compuesto. Tienes que preguntarte si ahí te va a entrar un AND, un OR, o qué operador booleano necesitas ahí meter, porque no pueden ir sueltos, ¿ok? Entonces, en el rombo o el diamante van preguntas, comparaciones y operadores booleanos, ¿ya? Este es un sí condicional normal porque tiene el if y el else. Fíjense que no tiene then. Ojo, no tiene then, ¿ya? Y este otro sí solo tiene lado de verdad, no tiene lado de falso, por lo tanto es un if nada más, ¿no? Es un if y no tiene else, ¿sí? Entonces ahí están las dos formas de condicional. Bueno, también puedes soportar condicionales anidados, no hay problema de eso también, no hay que recordar. Este es el para, que se le traduce como un for, y entre paréntesis van tres elementos que hay que diferenciarlos, ¿no? Son tres elementos que siempre van dentro de para, separados por el doble o por el punto y coma, por si acaso, ¿sí? Entre cada cuadrito que estoy haciendo va un punto y coma, ¿no? El primero está indicando inicio de variable, ¿sí? Contador en tal variable. Y esto es la comparación que va a ser posible de que en algún momento el para termine, ¿sí? Contador menor o igual que n, dice. Y el tercer elemento es a qué paso va a incrementar la variable que controla el for. El for está controlado en este ejemplo por la variable contador, ¿sí? Que está empezando en 1 y aquí está preguntando si 1 es menor o igual que un n, que es un valor muy grande, ¿sí? Y acá que está diciendo que cada vuelta de ciclo, el contador
va a incrementar en 1. ¿Sí? Eso está diciendo aquí, contador más más. El contador, que es la variable que controla, incrementará en 1 en cada vuelta de ciclo. Y va a incrementar en 1, por lo tanto, en algún momento esta de acá, ¿sí? Va a ser falso. No va a cumplir esta condición que está acá en el centro y se va a salir del for. ¿No? Entonces, por eso el for es conocido como un ciclo que repite un número de veces conocido, ¿no? Entonces, normalmente es cuando dices, hay que repetir 10 veces, 100 veces, 70 veces, o sea, cuando ya tienes definido cuántas veces se va a repetir, utilizamos un for, porque es la forma de repetir más simple o sencilla que hay, ¿no? Ok, entonces es el for de C++. Y bueno, el while también tiene, el while es, para mí es más fácil de usar, simplemente está con la instrucción while, a todo en minúscula, con sus llaves que abre y que cierra. Entre paréntesis va una condición, ¿no? O pregunta, y es lo mismo que iba en el sí condicional en el rombo o diamante, ¿sí? Una pregunta, una condición, puede ir operadores booleanos, si estamos hablando de dos proposiciones combinadas o una proposición compleja, etcétera, ¿sí? Entonces aquí va siempre pregunta, ¿ya? Y bueno, adentro de él una serie de instrucciones que se van a repetir hasta que el while retorne falso. El while repite mientras, fíjese que la palabra while significa mientras sea verdadero. ¿Ok? Mientras sea verdad, va a repetir. Y cuando ya no cumpla o sea falso, se sale del while o termina. Entonces hay que cuidar que dentro de las llaves se haga posible de que en algún momento la condición se haga falsa para que termine el while. ¿Sí? Eso hay que cuidar en el while porque si no lo cuidamos va a caer en ciclo infinito. Este es un while al revés. Fíjate que empieza con la instrucción do y luego while y por lo demás es idéntico, va la condición, etc. ¿Cuál es la diferencia? Que acá, fíjate que para entrar no pregunta nada. No importa lo que vino, entró sí o sí, entra, pregunta y la pregunta va a decidir si va a volver a repetir o va a continuar para abajo. Entonces como que es un while al revés, donde por lo menos la instrucción que está acá se repite una vez mínimamente, porque la pregunta para decir vuelvo a repetir recién está abajo, ¿no? Entonces yo no lo uso mucho, pero a algunos les gusta porque tiene esa lógica de que por lo menos repite una vez alguna serie de instrucciones. Este es el selector o el case. Me olvido la estructura de esto, normalmente tengo que fijarme en el manual, ¿no? El switch, ¿sí? Case, ¿no? El switch es la palabra que va a empezar a distribuir y acá viene una expresión, ¿no? Y acá tú dices constante, 1, en caso de que la variable sea 1, en caso de que la variable sea 2, o en caso de que no fuera ninguno de los anteriores, esto es como si fuera un else, ¿no? Si no fuera ninguno, se viene por aquí por defecto, ¿ya? Cada case termina con su break, por si acaso, ¿sí? Cada case break. El break hace que finalice esta parte o esta zona. Si no tiene break, ocasiona error, porque si te olvidas del break, el algoritmo va a venir acá a instrucción y va a continuar con el siguiente case. Pero si encuentra este break, a él le dice, break es cortar, significa que va a saltar abajo de esta llave que está finalizando el case, ¿no? Entonces, si ya entró por el case 1, ya no debería entrar a los otros y esa es la razón por la cual hace un break o un corte para que salga del case y continúe para abajo. Es muy útil esto para hacer condicionales múltiples, ¿no? Cuando tenés muchas posibilidades, porque el sí condicional trabaja con falso verdad, solo hay 2 posibilidades, pero acá ya podés avanzar a 10 o más posibilidades de una manera sencilla, sin abrir tantos sís anidados, ¿no? Para adelante. ¿Sí? Entonces aquí está un ejemplo, cómo se ha reemplazado el switch, ahí vemos la variable, en este caso calificación es la variable, es la expresión que decía acá. En caso de que esta variable calificación valga 8, 9 o 10, va a entrar a uno de ellos. Y si no es, por ejemplo, para un 11, no va a entrar a ninguno, simplemente como no lo encuentra, se salta y sigue para adelante, ¿no? Por esa razón a veces usan este default. El default significa que si ninguno de los anteriores fue, entra por defecto acá, ¿no? Y ojo, no olviden que el break sí o sí, si no, el compilador se raya, hace lo que no esperamos, ¿ya? Y bueno,
eso, todo eso hay que ponerlo en una ayuda a memoria. Yo no creo que sea más de una plana todo eso, ¿no? Todo eso de que hemos visto. ¿Qué hemos visto? Definición de proceso función, definición de variable, definición de, ¿qué más? A ver, déjenme recordar. Operadores, ¿verdad? Los operadores, súper importante, porque sin eso no podemos crear fórmulas, ¿ya? Y cálculos. Y finalmente, la definición de las estructuras algorítmicas que te dicen cómo traducir el sí condicional, el mientras, el para o el selector case. ¿Será que me ha faltado alguna estructura? Me parece que no, porque incluso el while lo vimos al revés, ¿no? Que es el do loop until o el do while, ¿cierto? Y creo que con eso todo lo que podamos decir ya se dijo, ¿ok? Hagamos un ejercicio donde ya meto código para que finalicemos esta clase, porque hoy toca terminar lo que es la inducción de C. Lo que quería es llegar hasta este punto donde yo les muestro cómo escribir, cómo usar, cosa de que la siguiente clase, yo cuando empiece a hablar de instrucciones en C, ustedes no estén diciendo, ay, ¿qué está haciendo ahí? Yo no sé si está definiendo variable, que es entero, o cómo está comparando, por qué lo hace así. Entonces, esto es importante que ustedes lo retroalimenten el fin de semana, idealmente haciendo una aplicación, no porque lo vaya a pedir, no porque les diga va a valer práctico, sino por desafiarse a ustedes, ya que tienen los conceptos básicos de cómo construir una aplicación en C. Desafíense primero consiguiendo el embarcadero C++ Builder. En el chat del Moodle o de la plataforma virtual, uno de sus compañeros ya puso el enlace de descarga, ¿no? Entonces descarguen, instalen, o vean qué compañero puede compartir su máquina, claro, tomando distanciamiento, con barbijo, ya saben, ¿no? No necesito explicarles todo eso que ya tienen que saberlo de memoria, ¿no? Entonces uno puede compartir, ¿no? Siempre y cuando se va cuidando, ¿ya? Entonces evitar es bueno, pero si no tienes máquina hay que ver si hay posibilidad de ir a la casa de alguien por ahora, ¿no? Porque, bueno, tal vez no estamos seguros todavía, tal vez el COE nos autorice a que puedan por lo menos hacer prácticas, bueno, programadas, ¿sí? En laboratorio. Si se autorizara, los que no pueden o que no tienen computadora serían los indicados para ir, los demás en casa nomás, ¿sí? Pero bueno, a ver, esperemos que sale. Por otro lado, desafío a ustedes a investigar, ya porque, a ver, déjenme recordar en cuál fue. Voy a mandarles al grupo el enlace, ahorita no estoy recordando si esta herramienta es de Google o de Microsoft, pero hay una herramienta y si alguien sabe, me puede interrumpir y darnos el dato de una vez. Hay una herramienta que me han hecho utilizar a mí en unos cursos de actualización que hice y nos hicieron un diagnóstico y nos pidieron que ejecutemos o que digamos el resultado de determinado código en lenguaje de programación X. Y para poder hacer el ejercicio nos dieron la dirección de un enlace, ¿no? Educativo en el cual entrábamos nosotros logueados con nuestra cuenta de Gmail, si no me equivoco, y ahí teníamos para seleccionar en qué lenguaje de programación quería ejecutar el algoritmo. Me permitía llevar el algoritmo, pegar y corregir lo que debía, compilaba, te decía el error. No era al 100% como es el lenguaje instalado en tu máquina, pero por lo menos no necesitaba instalarme ese lenguaje de programación. Y me llamó la atención porque no solamente tenía lenguaje de programación de Python, ¿sí? Tenía más de uno, pero no me dio tiempo de ver cuáles, ¿no? Si alguien sabe de esa herramienta, nos lo puede comentar. Yo de todas formas voy a tratar de recordar dónde fue el enlace que nos dieron y ver si a ustedes les sirve. Si no me equivoco, dice más inclusive. Me voy a que hay unas herramientas en línea también que son para apoyar el aprender lenguajes de programación y te lo compila inclusive ahí en la web sin necesidad de instalar nada en tu computadora. Ya hay unas plataformitas. Si logro encontrar, les paso el dato y si alguien sabe, ayúdenos con eso. Ya, porque eso le puede servir a alguien que no tiene una computadora muy potente o tiene por lo menos una tablet o un celular y ver ahí qué tanto puede hacer. Como es web, ya está muy apartado del dispositivo que tú estás usando, ¿verdad? Funciona allá, remoto, ¿no? Entonces, interesante. De todas maneras, hay que ir viendo, ¿sí? Yo les aconsejo que vayan viendo en qué van a practicar, cómo lo van a hacer,
¿ya? Entonces hay que ir buscándoselas, ¿no? Viendo las posibilidades de qué es lo que está a su alcance. Bueno, con esa recomendación voy a abrir embarcadero entonces y comencemos a trabajar. Voy a quitar esto un rato para que esté más rápido. Si ustedes tienen el RAD embarcadero, cualquier versión, sirve, ¿ya? La parte que usamos es completamente similar. Okay, vamos a entrar a... Déjenme organizar esta pantallita. Quiero abrir embarcadero. Acá no tenemos. Bueno, alguien me dijo que quería trabajar en Java también. Ok, no hay problema, pero lo que sí, en la primera parte de la materia se va a pedir que los algoritmos sean de naturaleza recursiva, ¿ya? Y al final de la materia tiene el proyecto, y el proyecto es la implementación de alguna aplicación. Entonces también ahí tienen que ir viendo en qué lo van a implementar. Ya tienen que ir viendo en qué lenguaje. Ahí no les digo en qué. Normalmente lo hacen en ¿no? Porque acá está casi todo lo que se necesita, pero ya eso también depende del grupo. Ya tengo mi pantalla compartida, entonces vamos a hacer una new aplicación de C++ Builder. Vamos a ver, ¿verdad? BCL. En la anterior clase estuvimos jugando prácticamente, ¿no? Con los objetos, las propiedades, ¿no? Voy a ver si aquí hay algo interesante en la propuesta. ¿Qué quiere que hagamos? Dame la instrucción. Si es interesante, hacemos. ¿Qué les parece eso? Crear un programa que genere esta serie numérica. Ay, hacemos eso, ¿no? A ver, esta serie numérica que está en pantalla. ¿Alguien me dice cuál será el patrón, secuencia que tiene? ¿Cómo se está generando esa serie numérica? ¿Cómo salta de 4 a 5, luego de 5 a 7, de 7 a 10, de 10 a 14? ¿Cuál es el patrón acá? Sumando, bueno, el contador va incrementando de 1 a 1. De 4 a 5 es 1, de 5 a 7 2, de 7 a 10 3 y así sucesivamente. Eso está interesante. Miren lo que ella encontró, no es una serie aritmética, porque la serie aritmética es cuando hay un solo patrón, un solo número que de manera constante aumenta, ¿verdad? Ella encontró esto, ¿no? De 4 a 5, voy a tratar de pulsar un poquito, no tengo curvitas, bueno, aquí. Va sumando el número de posición. Ya. Sí, más de una forma siempre hay de ver las cosas. Entonces, la forma en que tú la ves es la que seguramente vas a utilizar para resolver el algoritmo. Y obviamente siempre alguien va a mirar lo más fácil que uno. A veces pasa eso, ¿no? Entonces, más de una solución siempre es posible. Voy a ir viendo más 1 para llegar, 4 más 1 para llegar a 5. 5 más 2 para llegar a 7. 7 más 3 para llegar a 10. 10 más 4 para llegar a 14 y 14 más 5 para llegar a 19 y luego el patrón va para adelante lo mismo, ¿no? Yo pudiera decir que en el fondo, ¿ok? Lo puedo resolver como un algoritmo de programación o lo puedo resolver también con teoría de series numéricas, ¿no? La teoría de series numéricas te diría que, bueno, en este nivel se ha armado otra serie, te diría. Eso te diría la teoría de series. No sé si han visto claro que se han visto estructuras discretas, más 100, todo eso ya lo han visto ustedes, solamente rebobinen su memoria y acuérdense de la teoría de series. Acá, por ejemplo, te dice, en este nivel recién aparece una serie aritmética. ¿Por qué? Porque acá, si yo salto, vamos a ver un color acá, miren, para llegar de 1 a 2, para llegar de 2 a 3, para llegar de 3 a 4, mi pulso es muy malota, ¿no? Entonces, para llegar de 1 a 2, más 1. 1 más 1 llega a 2. 2 más 1 llega a 3. 3 más 1 llega a 4. 4 más 1 llega a 5. Y aquí estamos viendo ya un constante, ¿cierto? Un valor constante que se está repitiendo.
Ese valor constante es el 1. Cuando llegamos a ese valor constante, estamos hablando de teoría de series. ¿Por qué? Porque esta es una serie cuadrática que le llamamos, porque en el segundo nivel aparece un valor constante que se suma para avanzar al siguiente. Es como ver la serie en segundo nivel. ¿Qué se hace a nivel de programación? Vas a Math 100, revisas las fórmulas y tan, lo puedes resolver, pero si no nos acordamos a nivel de programación, nosotros también lo podemos resolver. De la manera más fácil es la siguiente. A ver, ¿qué dicen? Le voy a poner un nombre de variable a cada uno de estos. ¿Sí? Este va a ser una variable, este va a ser otra variable y este va a ser el valor o el elemento de la serie. Entonces lo único que tengo que hacer es ponerle nombres de variable. Este va a ser A por decirte. Ya, la variable A, vamos a ponerle con negro. Ok. Este otro va a ser la variable B. Y a este le puedo poner C o val, o la que ustedes tengan conveniente. Ahí está. Y ahora digo, listo, estoy lista para programar porque yo necesito nada más inicializar esas variables con esos valores e ir controlando en cada repetición, porque si yo quiero generar n elementos de la serie, tengo que repetir n veces. Entonces, en cada repetición, controlar que las variables hagan su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de las variables? Moverse. Si el arte de programar consiste, chicos, en mover las variables de la manera que nos convenga para solucionar el problema, ¿no? Ese es el arte de programar. Ahora, alguien me diría, pero esa A no sirve porque fíjese que el 1, 1, 1 nunca cambia, ¿ok? La variable A, ¿sí? Es más, parece un constante. Puedo obviar usar esa variable y utilizar el constante de 1 porque nunca cambia. Pero B no, B tiene que ser variable y C también tiene que ser variable. ¿Listo? Entonces, así pueden ir deduciendo. Ya tengo este análisis, ¿no? Ya lo he hecho el análisis, ustedes ya lo hacen más bonito, pero yo he tratado de hablar mucho de la deducción que he hecho y creo que ya tengo armas para poder ir a programación. Entonces, es importante el análisis porque él es la base sobre la cual tú vas a resolver el problema o armar tu algoritmo. Entonces, otro compañero dio otra idea. Sería interesante que él empiece a pensar cómo lo va a programar, porque nosotros cuando pensamos la solución, tenemos que recordar que lo tenemos que llevar a forma de variables que se mueven para poder solucionar el problema. En el fondo siempre es eso, ¿no? Entonces, yo estoy segura que él también, si lo piensa, lo va a encontrar. Pero yo me voy por esta es una forma clásica, y casi si cualquier serie lo miraras así, se puede solucionar, aunque no sepas la fórmula, te hayas olvidado de la teoría, no la recuerdes. Esta es una forma básica de analizar a las variables, ¿ya? Bueno, pero la operación no siempre es suma, aquí salió suma, puede haber producto, puede haber división, puede haber potencia, puede haber mitad, doble, no sé. Entonces hay que ir viendo de qué forma se está relacionando. Por eso les decía, cómo salta de 4 a 5, cómo salta de 5 a 7. ¿No? Y la respuesta que fuimos encontrando era la que era, porque se repite, sigue el mismo patrón para adelante. Si yo voy a 32 y 40, seguramente está respetando el patrón, ¿no? El patrón se respeta hasta el final. Bien, con este breve comentario, vámonos ahora a embarcadero, ¿ya? Creo que esto lo voy a poner a un ladito, pero no voy a poder conservar la limpieza, entonces lo que vamos a hacer es grabar. Ya está. Ok, la idea la he grabado. Si la necesitamos la voy a volver a mostrar, pero ahora nos vamos a embarcadero. Bueno, en embarcadero primero hacemos lo que hicimos en la clase anterior, en la parte divertida, donde yo voy diciendo qué necesito de entrada, en qué lo voy a mostrar y cómo lo voy a ejecutar, y eso significa entrada, proceso y salida. Entonces voy a traerme las herramientas de trabajo. Que se llame algo este programa, ¿no? Medio que feo fongos. A ver, serie cuadrática, ¿no? Así hemos llamado serie cuadrática. Y aquí vamos a jalar algunos labels que tenga. Uy, a ver, para generar esa serie, ¿qué necesito pedir como dato de entrada, chicos? No lo hice en el análisis porque esto ya explorando y eso tiene que estar en la cabecita, ¿no? Datos de entrada para poder generar la serie. ¿Qué le pido para poder generar esa serie? A mí me dicen, esta es la serie, ahora yo qué le digo que me dé para poder generar esa serie. ¿Qué pedimos al usuario? Clásicamente
el número de elementos de la serie, pues tiene que decirme si quiere 100, 50, si quiere 2, ¿no? Y lo vamos a capturar por ahora en un edit otra vez, entrada, acá le vamos a poner por defecto vacío, que quede vacío el edit, ¿no? Ya está, la entrada aquí me va a decir N, la salida, ¿en qué podemos mostrar la serie numérica? Medio feo mostrar en mensaje, ¿no? Show, 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 que salga un mensaje por cada elemento, puede ser uno de estos también puede ser para mostrar la serie, pero voy a aprovechar que ya aprendimos la grilla y le vamos a usar el teststring grid. ¿Dónde estás? Teststring grid. Este ya lo hemos usado, ¿no? La clase anterior estuvieron medio rápidos con entenderme, que me dio tiempo de ver casi todo. Bueno, como se va a comportar como vector o lista, lo estoy adelgazando, ¿no? Estoy metiendo la pancita y lo estoy alargando. Okay. Y para que se comporte de manera visual mejor, le voy a cambiar algunas propiedades, van recordando algunas, por ejemplo, el fixed, ¿sí? Fixed calls, yo lo trabajo así, ustedes pueden trabajar en uno si gustan, ¿ya? En 0 los fixed, luego, ¿qué más? El row call y row count no lo puedo hacer acá, lo voy a hacer en momento de visión de código. Pero options, vamos a options, vamos a revisar cómo están las opciones, porque como ahí va a salir la serie, no quiero que modifiquen ningún valor que hay dentro de la grilla, ¿ya? Options, ¿dónde estás? Aquí está. Entonces el go editing, ¿dónde estás? Está en falso, está bien. El go editing en falso porque yo quiero que aparezcan los valores y nadie los modifique. Está bien todo. Ahora, bueno, tengo entrada, tengo salida y me falta el proceso. Y pueden hacer uso de menús, pero en este caso a mí me gusta simplificar al botón clásico. Y como solo va a ser para esto, lo pongo ahí con solamente un título que diga generar serie, ¿no? Le había comentado que una vez ejecuté el programa de X persona y cuando funcionó el programa, una pantalla en blanco, y yo dije, ¿y ahora qué hago? Me dice, no pon tu nombre, puse mi nombre, le di enter, y otra vez en blanco. Y me dice, ¿y ahora qué hago? Pon un número. Bueno, no, no puede ser un programa sin explicación, ¿verdad? No puede estar todo el tiempo pidiendo hacer algo. Nosotros tenemos que programar de tal manera de que el usuario sepa dónde va a dar clic y dónde va a hacer las cosas, ¿ya? Entonces creo que ya está listo. Entrada, salida, proceso en el botón. Ahora ya está. Vamos a empezar código entonces. Doble clic al botón. Y lo que voy a hacer aquí es preparar las cosas para llamar a un algoritmo que genere la serie. ¿Listo? Entonces primero capturo lo que está en el formulario. Y eso significa usar variables para guardar ese valor. Tenemos el n, por ejemplo, que va a ser un int. ¿Sí? Entonces acá vamos a escribir int, n, el número de elementos para mí, ¿ya? ¿Y qué más? Parece que nada más. Punto y coma, y ahí vamos a poner n que sea igual a el valor almacenado por edit 1, que era la caja de texto que pusimos en su propiedad text. Cuando no compila, fíjense, a ver, si no me trae, es porque hay algún problema de compilado. Entonces lo que voy a hacer es grabar el programa, ¿sí? Grabar el programa y revisar. Pero bueno, ahorita estuvo lento, aprovechemos que todavía está. Enter. El enter se fue mal. Ok. Text. Enter. Punto. Ahora vamos a convertir a entero. Toint. Listo. ¿No? Entonces, ya eso tú puedes hacerlo de acuerdo a tu criterio, ¿no? Otra vez lo voy a mostrar. Puede ser real también porque tiene los conversores, pero aquí tiene varias cosas. Toint es el que me sirve a mí. Enter. Punto y coma. Bueno, tengo el número de elementos y eso me va a servir para dimensionar la grilla. Entonces,
Ahorita lo único que estoy haciendo es preparar las cosas, ¿ya? Esa grilla se llama tStringGrid. Si no se acuerdan, se fijan en el formulario, ¿sí? tStringGrid 1, ¿no? Tenemos propiedades que hay que mover, que nos han podido en momentos de diseño, que es, por ejemplo, ¿qué pasó? Vamos a ver. El row count, por ejemplo. Es por la T. Es stringGrid 1. Por eso hay que fijarse bien en el formulario antes de llamarlo, porque luego uno está como ya ahorita adivinando el nombre, ¿sí? El row count, ¿ya? Es el número de filas. Este lo vamos a poner en una fila porque se va a comportar como vector. Y luego el stringGrid 1, el call count, ¿sí? Que sería... aquí miren, no aparece porque hay error arriba. Mirando es el punto y coma famoso, ¿sí? Y aquí, ahí otra vez, buscamos ahora el call count. Y el call count es el número de columnas, el número de elementos de la serie. Ahí está, N. Ya tengo row count, call count. Creo que ya está lista la grilla. No creo que necesitemos nada más hasta donde recuerdo. Como que ya tengo preparada la grilla para salida. Tengo capturado en N el número de elementos. Y pues ahora llamémosle al algoritmo. ¿Ya? Voy a llamar al algoritmo GenSer. Mire, un proceso, voy a hacer un proceso, lo estoy definiendo por su nombre y voy a enviar en este proceso void un argumento que va a ser el n, ¿ya? Que es el número de elementos, y por el comportamiento de cómo está trabajando, le voy a mandar también la grilla. Ahorita voy a explicar por qué estoy mandando la grilla. Es que la grilla es donde voy capturando cada elemento de la serie, ¿sí? Como son varios, entonces voy encontrando y lo voy cargando en el string grid 1, lo estoy mandando completo, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo mando? Si aquí mismo voy a definir el void GenSer, ¿sí? Y aquí va a venir int de tipo entero, miren, del mismo tipo. N es entero, ahí está, int n. Ahora, del tipo tStringGrid, ¿no? Del tipo tStringGrid, ahí va, a ver si no me equivoco, le puedo poner aquí otro nombre, G, por ejemplo, o grid, ¿sí? Grid, ahí está. Entonces, del tipo tStringGrid, estoy mandando la grilla, porque aquí mandé también una grilla. Ahora, alguien me va a decir, ¿pero por qué manda la grilla si está dentro del mismo módulo en el que está trabajando? Bueno, ok, veamos a tasas. Es importante esto entender. Miren, este es el formulario. El formulario es el principal y los objetos, como la grilla, están dentro del formulario. Desde el formulario yo puedo referenciar cualquier elemento que está dentro. Por eso pude referenciar al stringGrid y pude referenciar a la grilla. ¿Dónde lo hicimos? En el botón. ¿Por qué lo hicimos en el botón? Porque el botón es parte del formulario. Esto de acá te está diciendo que el botón es parte del formulario, ¿sí? Como el botón es parte del formulario o es un objeto del formulario, yo dentro del botón puedo utilizar la grilla directamente. ¿Por qué? Porque estoy dentro del formulario y yo soy parte. Sin embargo, este void que aquí estoy definiendo, fíjense, no tiene esta referencia. Está fuera del formulario. Es como si estuviera en otro módulo, básicamente, ¿ya? Entonces, si yo aquí quisiera hacer esto, de referenciar la grilla que está en el formulario, el compilador te va a botar y te va a decir error y no vas a entender por qué. Entonces, acostumbrémonos que siempre y cuando estemos dentro del formulario o desde algún objeto del formulario, con algún proceso o función con esta referencia, yo puedo referenciar cualquier objeto del formulario directamente. Pero si estoy fuera, como es en este caso, yo no voy a poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Lo paso por parámetro para que aquí sea modificado y cuando termine este void, los cambios que tenía continúen para adelante, ¿ya? Vamos entonces a intentar ahora trabajar el algoritmo. Aquí es donde, por ejemplo, ustedes van a trabajar mucho. Cuando veamos la siguiente clase, algoritmos recursivos, ¿no? De repente hasta aquí van a llegar muy bien, porque van a ubicar qué va a ser entrada, qué va a ser salida, ¿no? Y donde van a demorarse un poco más va a ser aquí,
en idear el algoritmo recursivo para solucionar el problema. Pero obviamente eso también trae una ayuda, una técnica. Yo les voy a pasar una técnica que lo encontré en algunos textos americanos. Creo que los españoles igual lo ocupan. Sí, es como que mera. Una vez que yo aprendí esa técnica, me parecía que cualquier algoritmo recursivo se podía diseñar sin ningún problema. ¿Ya? Entonces vamos a ver si ustedes igual lo apropian. Ahora sí tienen su propia estrategia, siempre y cuando que funcione y respete el tema de que es tipo recursivo, va a estar bien. ¿Ok? Bueno, entonces ahora escribamos nuestro código acá. A ver, ¿qué hacemos aquí? Vamos a empezar. Tengo el n, que es el número de intentos, tengo la grilla. Teníamos pensado a cada nivel ponerle una variable. A ver, vamos a repetir dónde está esa parte, la vamos a volver a recuperar. Y este era el screen que saqué. No se grabó, está lenta. Ahí está. Este era el screen que grabé hace un momento. Nos va a ayudar a focalizar lo que hay que hacer aquí. ¿Ya? Bueno, voy a ir escondiendo estas otras cosas porque ya el formulario está hecho, entonces no me sirve. ¿Listo? Ok. Bien. Primer cosa que habíamos dicho, a cada uno de estos elementos que se mueven le voy a poner nombre de variable. Acá le voy a poner variable, como si fuera variable A, por elegancia, luego después si quieren lo quitan, ¿ya? Pero bueno, lo voy a usar. Entonces, voy a empezar definiendo estas tres variables. Entonces, aquí, que es el algoritmo, voy a decir, ¿de qué tipo van a ser esas variables? A ver, no lo ven, vamos a tratar de, ahí está, ahora sí van a ver. Dígame, ¿de qué tipo defino la variable A, B y C? Real, cadena, entero. Entero. Entero, y también Entero. puede ser un unsigned, ¿no? Unsigned int, porque nunca es negativo. Ojo que hay series que trabajan con los negativos, ¿no? Tengan cuidado con eso. Un unsigned int A, coma B, coma C, ya está. El n ya está, creo que ya está todo. Punto y coma, si aparece más, las ocupo. Empecemos inicializando las variables. A va a empezar en 1, B va a empezar en, a ver ustedes que pueden agrandar la pantalla, ¿en qué empezó B? En 1. 1, dísteme porque no veo, es muy chico. C C igual en 4. en 4. Entonces ya inicialicé las variables, ¿no? Ya tengo ese paso. Ok, ahora, ¿con qué voy a generar la serie? Necesito un ciclo que repita. Puede ser un for, un while, con cualquiera de ellos. Me gusta mucho el for porque es simple, ¿ya? For, entonces, int, usaré un contador. Voy a declarar la variable ahí. Puede ser un unsigned int también. Un unsigned int y, el clásico i, que empiece en 0, ¿ya? Empezando en 0. Y voy a decir que repita mientras sí sea menor que n. Ojo que estoy poniendo menor porque i está empezando en 0. N es cuántos va a generar. Punto y coma, i más más, quiere decir que el contador por cada vuelta de ciclo va a incrementar de 1 en 1. Ahí está el for y su llave. Ya dentro del for, lo que vamos a hacer es cargar la grilla con el primer elemento de la serie. La variable C tiene el 4, y el 4 es el primer elemento de la serie. Entonces, ahí está la ventaja de inicializar en lo que debe ser. Aquí le digo, ok, ¿qué se llama la grilla? Grid. Vamos a ver si ya lo agarra bien. Grid, supuestamente, al hacer así, sí, acuérdense que este grid está copiado del string grid del formulario. Entonces, puedo usar las propiedades de una grilla. Grid, a ver, y si yo no me acuerdo bien, creo que es así, cells. Si me sale mal, vamos a fijarnos en la instructivo, ¿ya? Cells, las celdas, columna, fila. La columna es la posición donde quiero poner el elemento de la serie. Y la posición está controlada en el for por la variable i. Entonces, columna i. Ahora, la fila, como solo tiene una fila, la fila es 0. Ahí está. ¿Listo? Y creo que aquí era, estoy recordando, value. No, value. ¿Sí? No, entonces directamente, a ver, igual a, déjeme ver si compila, ¿ya?
No estoy recordando bien, se me fue la memoria porque he estado trabajando con Visual y como se parecen, siempre me confundo. Voy a ver, no es A, ¿verdad? Es C. Ahí es C. Tiene que ser un C. Cells y J, creo que es ahí. A ver, vamos a ver. Ítem. Cells, grid. No es cells, es ítem, ¿verdad? A ver, déjenme revisar. Tengo que recordar con el compilador. Ítem, creo que es ítem. Ah, no, está bien, las cells, está bien, cells me aparecía. Ah, pensé que no me había salido. Ok, no salió. Cells, está correcto. Bueno, ya le puse al primer elemento de la grilla el valor de C, que era el 4, y está bien. Ahora, fíjense que para el siguiente elemento, que es un 5, ¿cómo voy a marcar de 4 avanzar a 5? Fíjense mi mouse. ¿Cómo hago de 4 a 5? Tengo que usar la variable B, ¿verdad? La variable B. A ese 4 le tengo que sumar la variable B para que se vuelva 5. Entonces aquí voy a decir la variable C, que era un 4, va a ser igual al C, que es un 4, más la variable B, que ahorita es un 1. Ahí está. Estoy moviendo C a que se prepare para hacer 5. Pero al mismo tiempo de hacer que se mueva C, necesito mover el valor de B, porque B, que en este momento vale 1, tiene que moverse a 2. ¿Y cómo se mueve el B de 1 a 2? B tiene que sumarse el valor de A, ¿verdad? Que es 1. Ahí está. Entonces, lo único que he hecho es, como ya el primer elemento no estaba ya definido como 4, se lo he puesto a la grilla y estoy luego preparando el camino para que el segundo elemento de la serie esté calculado y estoy moviendo también las otras variables porque deben moverse a la par. Y luego en la siguiente vuelta de ciclo, fíjense que ahí acabaríamos, se entiende que aquí él iba a incrementar en 1 y aquí va a decir grilla en la fila o columna 1, aquí primero trabaja en la columna 0, luego en la columna 1, fila 0, le va a poner el 5. Y luego el 5 le va a mover a 7, ¿sí? Porque B valía 7. Y luego B de 0 en 2 se va a mover a 3, ¿no? ¿Por qué? Porque le está aumentando de 1 en 1. El único que no se ha movido es la variable A, por eso la variable A pudo quedarse como un constante, o sea que pude haber puesto aquí directamente en vez de A un 1 y sacar esa A de aquí arriba, ¿no? Entonces por eso lo podemos hacer después. Pero vamos a dejar ahí para que quede igualito al análisis. Se entiende que esto va a ir cargando la grilla hasta los n elementos. Y con eso creo que ya estaría. A ver, ¿qué me dice? ¿Faltará algo? ¿Han escrito algo en el chat? Hay hartos anuncios, espero que sean saludos. A ver, sí, con row, sí, columna, fila, en C++ es primero columna y luego fila, sí, tienen que tomar cuidado de eso. El testing grid es de C y creo que en Visual es la Data Grid View, si no me equivoco, ¿ya? Sí, es columna fila, eso hay que tomar en cuenta. Columna fila sí o sí, eso no me haya equivocado, es porque está al revés siempre. Bueno, grabemos. Error, nadie me dijo de ese error. Yo les dije, cuando ustedes hagan el formulario, grábenlo, avancen y graben, ¿no? Entonces, hay que grabar cuando uno avanzó harto. Voy a dar a grabar todo. Y voy a grabar nuestro segundo ejercicio de laboratorio. Creo que he estado trabajando por acá. En 2021, en 2010, acabamos de hacer nuestro Pro 02. Me olvidé, hoy lo voy a ordenar en la noche. Olvidé cargar los demos, ¿ya? Los demos en el acceso, debajo del vídeo va a estar los demos, ¿ok? Ahora, con el nombre que tenga y ya está todo. Guardar y guardar. Acuérdense que en esa guía que les mostré en el PowerPoint, ahí está la grilla con todas las propiedades para que las repasen, si como ahorita yo medio me olvido a ratos, entonces tendría que ir a mi guía que ya lo tengo ahí. Y ahí ya, ahora tocaría ejecutar, veamos que funcione.
Y a veces no compila, les cuento, sale un error raro, ya va a salir y les voy a mostrar cómo tienen que arreglar. Bueno, acá probamos siempre con algo pequeño, ¿no? Generar serie, vamos bien. Vamos probando cosas pequeñas siempre, ¿no? Como cosas de niño pequeño, ¿sí? Para no dispararse cuando se cuelgue por algún error involuntario. Entonces uno revisa, ¿vieron cómo están dando? Perfectamente, ¿sí? Y bueno, ya le puedes dar 100 si quieres, ¿no? Entonces ya pues tendríamos que revisar si está correcto el 100º elemento de la serie, ¿no? Pero bueno, la ventaja es que funciona para cualquier número. Este ruidito sale cuando tenemos dos dispositivos y hay que sacarle el volumen a uno de ellos para que no salga ese ruidito que están escuchando, ¿ya? Bueno, chicos, ya está. Ya hemos hecho una demo. En esta demo hemos visto que, si bien mis resúmenes de PowerPoint que yo tengo están casi completos, lo ideal sería que cada uno se haga su propio resumen, por lo menos en, como les digo, una plana, puro uso de formulario. Otra plana, puro uso de procesos, variables, operadores y estructuras algorítmicas, ¿no? Y con eso podés traducir sin problema los algoritmos básicos que vamos a hacer nosotros. Ya en el proyecto, pues necesitarás, ¿no?, instrucciones avanzadas y eso ya de acuerdo al lenguaje que manejes, pues lo vas a ir utilizando para poder hacer un muy buen proyecto, ¿ya? Pero con esto que han visto, miren, cualquier algoritmo va a funcionar. Ahora, esto es interesante, ¿no? Los algoritmos simples son los mejores, ¿no? Acá pude usar un while también, por si acaso, no hubiera habido problema, un while sin problema. Otra forma de sacar que no hubiera sido en la grilla, ¿a alguien se le ocurre? Otra forma de mostrar los elementos de la serie que no sea en una grilla, para poder probar. Alguien si me dice la idea, yo lo escribo. ¿Una cadena? Una cadena también, ¿sí? Los de programa 1 usan ese, ¿no? Porque no les gusta la grilla, porque la grilla la ven con ciclos y los ciclos no lo entienden mucho al principio, ¿no? Sí, podíamos haber ido concatenando en una cadena, ¿sí? En una cadena también, está perfecto. Para concatenar hay que ir pegando. A ver, puedo intentar a ver si me acuerdo cómo podemos pegar. Puedo hacer acá otro botón. Ya, este va a ser para eso. A ver. Voy a ir a buscar que necesito un edit, pues, ¿no? A un edit. En vez de la grilla me traigo un edit. ¿Sí? Y un poquito le ponemos a ver qué, un caption text, ¿no? Text, el edit es con text, vacío. Y también lo podemos bloquear, acuérdense con enabled, ¿no? Enabled me gusta más porque se nota que está bloqueado. Enabled en falso al edit, listo. Y ahí abajo le puedo poner otro botoncito. El botón lo podría copiar, pero prefiero jalar otro botón. ¿Dónde estás? El botón. No lo veo. Entonces escribo aquí. Si no lo veo, lo busco. Ahí encontramos un botoncito y aquí le vamos a poner generar serie 2, pero es porque va a trabajar diferente. Ya no es que sea otra serie, simplemente va a trabajar distinto. Generar serie 2, listo. Ok, entonces cuando le dé doble clic acá, debe salir la serie acá. Bueno, voy a hacer un poco flojita y voy a copiarme de acá algunas cosas como esto, el N, ya, aquí. Cuando ustedes escriban código, algo que estaba olvidando decirles es que jamás borren nada de lo que escribe el lenguaje de programación, ¿ya? Si tú borras, por ejemplo, esa rayita simple, mire, tiene doble raya baja, ¿vale? Si borras una, ya no va a compilar. Entonces, la regla es no borrar nada y tener cuidado de todo lo que él hace, ¿sí? Uy, no quise retornar atrás.
Bueno, no borrar nada lo que él escribe porque luego me lo borra. Entonces, ahí está el n, que es el número de elementos. Y ahora pues tenemos que pelear con el edit porque hay que concatenar. Pero a pesar que voy a concatenar, igual voy a llamar a un subalgoritmo que va a decir generar serie 2. Le voy a poner un nombre diferentísimo para que se note, ¿ya? Lo mismo tengo que hacer. Tengo que mandar n y le voy a mandar el edit 2 en este caso, ¿sí? El edit 2, que es en la caja de texto que está acá. A ver, fijémonos lo que se llama. Edit 2, ¿sí? Edit 2, entonces les voy a mandar para que lo escriba ahí, si no, no. O podemos decirle que lo retorne en un string, ¿sí? En un string. A ver, me voy a animar. Y ya no lo voy a hacer proceso. Lo voy a hacer una función que retorne de tipo string. Vamos a declarar arriba mejor, ¿ya? Del tipo string con S mayúscula. Ser o serie. Ahí está. Y aquí le voy a decir que serie sea igual a lo que retorne la función serie 2. Y luego que me lo retorne, voy a decir edit 2, ¿sí? Vamos a ver, text. Ahí creo que necesito una conversión, pero igual vamos a probar a ver qué nos dice el compilador luego, ¿ya? Para ir probando, puedo agarrar acá y definir una función del tipo string. La función se llama, ¿dónde estás? Aquí, miren, le escribí más serie, ¿no? La función se llama generar serie 2. Entonces, el tipo string, la función generar serie 2. Y ahí le mandamos del tipo string grid. Ay, no. Del tipo int, ¿no? Solo está yendo un n, tipo n. Y me distrajeron. Una llave. Y una llave que abre y que cierra. Ahí está. Ok. A ver, pensemos lo que estoy haciendo. La variable serie es de tipo string y generar serie 2 va a ser la función que dado en elementos va a devolver la cadena donde está la serie numérica y luego aquí se lo vamos a poner a esa serie. Para ver si funciona, vamos a probar a ver esto. Return ABC. Voy a ver si agarra bien. ¿Ya? Vamos a ver. Compilamos y vamos a ir arreglando los errores de conversión que pueden haber existido. Ah, está bien. A ver, por ejemplo, acá si le digo 5, obviamente ahorita no está haciendo bien. Le doy generar serie 2. Miren, está escribiendo ABC, que era lo que yo le mandé. Lo que quería probar es que estaba yendo bien las conversiones de string, ¿verdad? Con la S mayúscula. Bueno, ya sé que esto está bien. Ahora me concentro aquí. Y esto es lo mismo. Es el mismo algoritmo que hemos puesto por aquí. Un poquito flojita y me voy a volver a traer la idea. ¿Ya? La misma idea. A ver, eran 3 variables. Bueno, puedo seguir usando un for por ahora, pero ahora el problema es aquí, ¿no? Necesito una cadena string, ¿sí? De tipo string, cat o val, que arranque con vacío. Y ahora tengo que ir recordando cómo concatenar, porque aquí el problema es que C es tipo unsigned in. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es que esa variable string, que en este caso era val, sea igual a lo que tenía antes val. Voy a tratar de escribir lo que quiero hacer. Más lo que tiene el C. ¿Sí? Pero C es un unsigned in, entonces lo tengo que convertir. Voy a ver si me sirve este conversor. Convertir a string, creo que sí, ahí lo va a convertir a string variable C, ¿no? Y bueno, después tenemos algunos detalles de repente, pero de repente aquí lo importante es que val se está armando a medida que el for avanza. Y cuando el for termina, acá le digo return val, está retornando el string que fue armando en cada vuelta del for.
Estoy utilizando el más para concatenar, que es el más utilizado con lo que en variables, incluso para cadenas. Concatenar significa pegar. Si no quiere utilizar esta forma de concatenado, vamos a utilizar una instrucción que lo haga, ¿no? Entonces primero probamos si agarra. Lo normal es que lo haga así, pero hay algunos lenguajes que no soportan, entonces hay que trabajar en otras instrucciones. 5 elementos, generar serie 2, y ¿qué ha pasado? Está mal. ¿Qué es? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Está mal? ¿Me equivoqué? ¿Tanto? No, no está Está mal. bien, señora, le falta las cosas. Sí. Una coma, un separador, ¿no? Está todo unido, por eso se ve así. Eso, un separador. Tenemos que armar, bueno, pues miren, yo me gusta ponerle a mí este llamado Piper, a ver si es ese palito, ¿no? El palito. Y puede tener el palito un espacio delante y después también, ¿sí? Y ahí, ¿sí? Entonces, o espacio nada más y ayuda, ¿verdad? Sí, yo creo que el espacio también, la coma, lo que ustedes vean. Entonces ya eso depende de cómo se ve. Entonces ahora vamos a compilar, ejecutar, está atrás escondido. No sé dónde se metió. A ver, otra vez. Le damos un 8 y serie 2. Y ya con el espacio, a pesar de acá tiene un espacio adicional, bueno, ya eso si quieren lo mejoran, pero no creo que estorbe. Se nota, ¿verdad? Los elementos de la serie. Y bueno, de esa manera hay formas de ir sacando. Ahora, la desventaja de esto es que no tiene un scroll bar, ¿sí? Como la grilla. La grilla tiene un scroll barra de desplazamiento horizontal y vertical que permite, ¿no? Avanzar hasta un infinito prácticamente, ¿no? Acá no, ¿no? Se queda ahí y bueno, entonces todo depende de qué queremos hacer. Bueno, eso sería ya para terminar esta parte. Entonces, ¿qué hay que hacer? La tarea es repasar conceptos básicos de C para poderme entender cuando haga mis ejercicios de recursión. La siguiente clase ya arrancaríamos, ¿no? Y ir entrando en lo que es un lenguaje de programación, si quieres Java o lo que quieras, pero alguno tienes que dominar para esta parte de la materia, ¿ya? No sé si alguien quiere comentar algo mientras voy leyendo el chat. ¿Alguna pregunta? Creo que no hay nada. Sí, el string grid está en todo lo que es el embarcadero, ¿no? Para todos los lenguajes que han puesto ahí, está el string grid. El unsigned in es para declarar un entero sin signo, ¿sí? Es decir, que para definir números enteros positivos nada más, ¿no? Perdón. Cuando vas a trabajar alguna variable donde solamente hay positivos, entonces le ponemos unsigned int, ¿no? Ahora, si va a hacer operaciones de resta o disminuciones, entonces podemos decirle directo int nada más, y entonces va a agarrar positivos y negativos. Eso es. Cuando en exámenes usted toma en cuenta el tipo de dato que usamos en el algoritmo o no? Depende de lo que están haciendo. En realidad, Por ejemplo, números pequeños nos convendría usar un byte, por ejemplo. claro, miren, si ustedes revisan los manuales, se van a dar cuenta que tienen un tamaño, ¿no? Mínimo, máximo. Entonces, si tu variable se va a mover con valores muy pequeñitos, por ejemplo, hasta el 256 o 128, no me acuerdo hasta dónde llega el byte, ¿ya? Tú puedes utilizar el byte y por supuesto es mejor. ¿Por qué? Acuérdense que las variables usan espacios de memoria RAM. Entonces, cuanto más ajustes el tamaño de la variable, más estás ahorrando espacio en memoria RAM. Hoy en día la RAM ya es bastante grande y el sistema operativo tiene formas de simular más RAM de la real. Entonces, ya no es tanto problema como lo era en generaciones anteriores, ¿no? Yo me acuerdo que antes tenías que ahorrar las variables. Por ejemplo, esta variable A que ven en pantalla, que no debería haberla usado porque debió ser un constante, en otra generación ni lo hubiera contemplado. O sea, directamente esta no era variable para mí porque yo tenía que ahorrar variables por todo lado, ¿ya? Y acá directamente hubiera puesto un 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenía mucha RAM y la RAM no estaba tan bien administrada.
Entonces, normalmente ahora ya nadie se fija mucho en eso, pero es ideal que tú te eduques como programador a utilizar la variable que mejor calce para el objetivo que quieres cumplir. Si un byte es suficiente porque tus números o cantidades numéricas no son tan grandes, no van a llegar a números tan grandes, perfecto, porque estás ahorrando RAM, ¿ya? Si tu número no va a usar negativos, entonces andate por unsigned in siempre para poder hacer de que tu número aguante cantidades más grandes, ¿cierto? Porque al no usar negativos, ese espacio se lo da a positivos que están más grandes. Entonces, es importante que como programadores sí se eduquen a eso, a buscar el mejor, la variable, el tipo de variable que más calce al problema que estás intentando atacar, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo prefiero usar siempre el int porque es genérico, es un término medio, ¿no? Ahora el byte puede haber una que otra funcionalidad que le puedas dar en algún algoritmo donde la variable no va a crecer tanto, de repente se mueve en un dominio muy chico, ¿no? 126, 256, no recuerdo bien su límite. Idealmente deberías irte por ahí. El consejo es que siempre vean cuál es la que mejor le calza, ¿sí? Y no exagerar en los tamaños, ¿no? Por ejemplo, yo acá podía usar un doble, pero no hubiera sido correcto, ¿no? Porque esto uso decimales, ¿cierto? El sistema no me hubiera causado errores, excepto que me hubiera mostrado punto cero, ¿no? Punto cero, pero ¿por qué lo voy a ocupar si no estoy ocupando decimales? Entonces me voy a entero, ¿cierto? Y de la misma forma va lo otro, ¿ya? No sé si hay otra pregunta. Para trabajar con objetos, ingeniero. Ya. Ya, un semestre empecé directo con objetos en esta parte, pero ahorita se me está confundiendo, ¿ya? Se preocupaban más de los objetos que del algoritmo recursivo. Entonces, por ese motivo, en esta parte un poquito me alejo de lo que es programación orientada a objetos. Pero si ustedes ya manejan el concepto y lo conocen, lo pueden ocupar sin ningún problema. Yo no lo veo perfecto, de hecho, ¿ya? A mí me gustaría ocuparlo, pero sé que me puede suceder lo mismo. En esa ocasión creo que se chiparon más, se desanimaron, porque bueno, es aprender otro concepto. Ahora, si ustedes me dijeran, en Program 1 todos ya vimos programación orientada a objetos, por supuesto yo empiezo ahorita trabajando todo lo que son estas librerías que hemos hecho, apuntando ya a lo que es programación orientada a objetos. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, el formulario es ya un objeto, ¿verdad? Y dentro de él están todos estos eh, elementos que he jalado de la paleta, ¿no? Y estos también son un objeto, que son parte del formulario. A la hora de programar, básicamente la diferencia está en el hecho de que miren en el explorador de soluciones, ¿sí? Si yo voy a empezar a programar, la unidad 2 acá, por cómo se grabó, es el formulario y el código que yo he escrito, ¿no? Y tiene, fíjate acá, formulario, código, donde están los void, y tiene el punto H, que le llamamos nosotros el prototipo del módulo. Ahora, ¿qué es el prototipo? Voy a dar el doble clic. Es donde tú defines en realidad a la clase principal. En este caso es el formulario. Ahí está la clase formulario definida y todos esos objetos que jalaron ahí están definidos, ¿sí? Esos métodos, los clics del botón, ahí están definidos. Es como un índice, ¿sí? Un índice de todo lo que tenés codificado dentro ¿de dónde? Del CPP. Cada uno de estos void que están acá seguramente están implementados acá en el CPP, ¿no? Entonces fíjate que están los dos botones que di clic y seguramente eso está aquí. Si lo buscas, acá está el uno y aquí está el otro. Pero ahora, por ejemplo, este de acá, generar serie 2, que es una función que yo he creado, y esto que es genser, que es un void que he creado yo, no están allá en el prototipo. ¿Por qué no están en el punto H? Porque esos dos métodos que yo creé, o proceso y función, no son parte del formulario. Y fue la razón que yo les expliqué, porque no podía referenciar dentro de este void que yo hice directamente a la grilla. Y lo tuve que pasar por parámetro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiera hecho si hubiera sido programación orientada a objetos? Lo básico hubiera sido no hacer nada de esto aquí, o sea, esto no iba aquí. ¿Por qué? Porque no es parte del formulario, aquí solo debe estar lo que es parte del formulario.
lo puedo borrar, ¿sí? A ver, vamos a ver si lo ordeno y más o menos les doy una idea básica. Entonces, estos dos, el proceso y la función, no los hubiera hecho aquí, ¿sí? Ahí lo saco. ¿Ya? Entonces, tú miras, esto es todo el formulario y ya, pero lo copié. ¿Qué haría acá en el explorador de soluciones? Le digo que adicione al proyecto, apunto al proyecto y le digo add a new y ahí va. Puedo adjuntarlo una unidad de C++ Winter. Mínimamente eso, ¿sí? Entonces le adiciono una nueva unidad, él le pone un nombre que por si acaso no está grabado y fíjate, esa nueva unidad ¿cómo la ha creado? Es este unit 1 que le ha puesto. Es .h y .cpp, tiene su .h y su cpp. ¿Qué va en el cpp? En el CPP, que es lo que me ha abierto ahorita, debe ir todo el código fuente, ¿sí? Entonces, normalmente eso escribimos aquí. Ahí está. El código fuente, ahí está los void que he hecho, ¿verdad? Los void. Y luego tendríamos que en el punto H, ¿ya? En el punto H, que también podríamos escribir cosas, debería ir la definición de una clase. Pero yo no estoy definiendo ahorita una clase, ¿no? Tendría que definir una clase. Pero para definir una clase tengo que enseñarles cómo definir una clase. Entonces, un preámbulo, para no irnos a esa parte que nos toca al final de la materia, ¿no? Mínimamente yo haría esto. Miren, otra vez ahí al medio, voy a agarrar, le voy a pegar las dos funciones y simplemente voy a declararlas, ¿no? En el punto H. Y de esa manera, ustedes nunca van a olvidar que en el punto H va lo que es solamente la declaración de los procesos y las funciones, ¿no? Y en el CPP que va el código donde implementas, escribes que va dentro de ese proceso y función. Esto no es todavía programación orientada a objetos, pero está agarrando un concepto que es separar. Separar en módulos, ¿no? Separar en dos módulos. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Respetar un poco, ¿no? El hecho de que el formulario es un objeto, bueno, es una clase en realidad, ¿no? Y esa clase formulario, que está referenciado con un objeto que hemos puesto acá, que es este que vemos, está ya separado y tiene adentro de él solamente lo de él, ¿sí? Entonces tú ves todos estos métodos y funciones es porque están definidos en el punto H de esa unit 2, que es donde está, ¿sí? Ahí está. Esta es una clase verdadera, así se define una clase, pero no se compliquen por ahí, por ahora todavía ahí. Entonces yo lo único que he hecho es sacarla de la clase del formulario donde estaba del CPP del formulario donde estaba mezclado, sacar todo el código que he hecho para definir las funciones adicionales que he hecho, ¿sí? Esa separación, ese concepto de separar es lo que marca la programación orientada a objetos. Pero lo separa en elementos bien definidos como objeto. Y ahí no estoy yendo todavía yo, ¿ya? No estoy yendo ahí. Simplemente al hecho de que he respetado al formulario, que es un ente, que es mejor no invadir con otras cosas, y lo estoy dejando separado, y he creado otra unidad, en este caso la unidad 1, donde en el punto H pongo el prototipo de cada método o proceso y función que voy a implementar, ¿sí? El prototipo es esto, ¿no? La definición así. Y en el CPP de ese mismo unit va el código, ¿sí? El código implementando cada una de ellas. Entonces, ahora uno dice, bueno, está bien, lo entiendo, ha separado, pero ahora en el formulario, acá en el botón, aquí que he escrito yo, dice GenSer, y aquí dice generar serie 2, pero estos métodos no están aquí dentro de este CPP, ya no están aquí, y el compilador ahorita me va a decir, no existe, error, me va a rebotar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Me voy a ir a la zona de unidades, ¿no? O librerías, aquí, ¿sí? Debajo de este. Este es el CPP unit2.cpp, ¿verdad? Por lo tanto, invoca, fíjate, al unit2.h, que es donde está el prototipo, o los prototipos de la clase. Lo mismo voy a hacer. Aquí le voy a decir, include, y ahí voy a llamar al unit1.h. ¿Por qué llamo al unit1.h? Porque el unit1.h, ¿quién es? En el explorador del proyecto puedo ver que el unit.h es esto. Ahí están definidos los métodos. Al yo llamar a esta unidad, automáticamente él va a reconocer todo el código que está en el CPP, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual tú cuando entraste al formulario,
¿ok? Cuando viste el formulario, por ejemplo, acá en el 2, mira, estaba pues acá, hacía clic, clic, fíjense, acá arriba, ¿vieron? Decía unit 2.h, es porque él necesita referenciarlo. Si esto no está, no lo va a encontrar a su par. Entonces aquí yo le dije incluir al unit 1.h. ¿Para qué? Para que al ir al unit 1.h encuentre el código que está en el CPP que he escrito. Y eso ya es separación de cosas, ¿no? Entonces, eso sería, yo creo, lo mínimo antes de saltar a programación orientada a objetos. Otra vez recalco que si alguien ya sabe el concepto, ya sabe usar objetos, por supuesto que ya puede hacer uso de ellos e implementar sus algoritmos utilizando programación orientada a objetos, ¿no? No se hagan problema de eso. Pero por ahora, a mí lo que me importa en este primer tema es justamente algoritmo recursivo. Y ese algoritmo recursivo puede ser parte de una clase o puede ser parte de un módulo nada más. Entonces, estamos como independizando, ¿ya? Entonces, no es prioritario ahorita hablar de programación orientada a objetos. Lo que es prioridad es poder construir algoritmos recursivos. Por eso es que me voy a enfocar en eso, ¿no? Y a máximo, de repente pudiéramos hacer esto, de separar la definición de los métodos recursivos o procesos recursivos de la clase del formulario para que estén más ordenados y se vayan acostumbrando al tema de separación, ¿ya? Y aquí aparte han visto que ahora un proyecto puede tener N unidades, ¿no es cierto?, anexadas, ¿ya? Yo quiero en este semestre hacer esta parte en menos tiempo, porque le quiero dar más tiempo a lo que es programación orientada a objetos, en el sentido de que hay mucho que ver ahí, ¿ya? Sin embargo, cuando toque ese tema, voy a hacer un diagnóstico de cuánto ustedes saben la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, yo ahorita estoy en la duda de quiénes han podido en el anterior semestre en programa 1 trabajar con programación orientada a objetos, ¿no? No sé si alguien me puede decir, a ver si alguien ha trabajado con programación orientada a objetos en el anterior semestre, en algún grupo o materia, en programa 1 sobre todo. En programación 1 con peinado hay hartos compañeros míos que sí, no fue bien. Claro, el problema es que sí, y los demás con el Inge Moyo también ya han hecho en programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces se pudiera, me parece que sí, tal vez pudiéramos empezar a trabajar con objetos, ¿ya? Lo que pasa es que en visual es lo mismo, chicos, no hay diferencia en esa parte, el concepto es igual, solo que ahora lo hacemos aquí, ¿ya? En este caso, con el ingeniero Contreras, que es el docente también del programa 2, conversamos sobre este problema que hay, que todavía no están afinando los dos grupos. Y hemos quedado en que en este semestre, si bien íbamos a incorporar otra vez programación orientada a objetos al final del curso, íbamos a tratar ya de enfocarnos al nuevo tema que tiene que entrar en nuestra materia, que es el tema de archivos, manejo de archivos, archivos texto, archivos registro, de tal manera que ya pues cuando en las otras materias de más arriba les pidan manejo de ficheros, les sea más fácil, ¿no? Pero de todas maneras, igual, ok, nos vamos a ir nivelando. Yo creo que los que han llevado programación orientada a objetos no tienen ningún problema en entender, porque lo que ven es nada más modularizado. A ustedes les interesa el algoritmo. Ustedes siguen con su propia técnica. Si quieren, lo hacen orientado a objetos, me parece perfecto. Así cuando lleguemos al final, yo voy a tener mejor visión de cuántos ya manejan y puedo avanzar más en lo nuevo, ¿ya? Pero por ahora quedamos que este semestre íbamos a conservar el mismo programa porque hay una variación no estoy segura si por la pandemia hemos tenido problemas en ese tema, ¿sí? Porque en el 2019, claro, fue en noviembre, diciembre del 2019, ya habíamos definido los nuevos contenidos. Eso significaba que programa 1 arrastraba completamente orientado a objetos, programa 2 se iba a concentrar en ficheros en la última parte, de tal manera que en el siguiente cambio, ya en programa 2, íbamos a saltar a todo web o celular o programación en Android, ¿ya?
es que va por ahí todos los cambios que se están haciendo, para que arriba los otros profesores también avancen pues, otras cosas más modernas, ¿no? Pero en este semestre todavía estamos así, tratando de equilibrar e igualar, ¿ya? Entonces, yo creo que lo mejor que pueden decir es, si yo sé programación de objetos, lo hago así, y si no sé por ahora, mientras tanto lo hago modular hasta que ya toque la materia y ahí yo voy a enganchar bien todos los conceptos para poderlo construir de la manera correcta, ¿ya? Sería así. Ah, sí, C++ es el más popular. Sí, en realidad sí, porque en ese se basan los otros lenguajes. Si miras Java, te parece. Miras Python, se parece, ¿no? Miras C Sharp, se parece. El C puro se parece. Entonces, pues, yo creo que sí o sí hay que aprenderlo y bueno, hay que desafiarse. No está tan difícil, aparte de lo que les he mostrado, está muy sencillo para que ustedes lo apropien, ¿ya? Bueno, con esto chicos, entonces nos vemos el día lunes. A ver qué hay el lunes. Sí, normal, 6:15 voy a mandar enlace. El enlace se está renovando porque voy a cambiar de cuenta. Entonces, ni bien para evitarme problemas, prefiero renovar el enlace a medida que trabajemos, ¿ya? Entonces, por ahora les voy a mandar al chat. ¿Por qué no va a haber clases? Ya, pasa lo siguiente, estamos un poquito atrasados con el programa, ¿sí? Yo voy a nivelar el programa y ni bien nivelemos, vamos a hacer presencial una y otra por plataforma, ¿no? Por ahora, todos los días, hasta que logremos la nivelación. Aparte, todavía no tienen auxiliar. No sé, la verdad, quién irá a salir esta vez porque han cambiado de auxiliares, ¿no? Y hay que ver quién va a venir, ¿no? Entonces, ni bien va a aparecer auxiliar, ya podemos bajarle un poquito el ritmo, pero mi idea de mí es ir rápido al principio, acuérdense, y cuando ya vayamos mitad de materia para adelante, ir bajando el ritmo, porque lo más complicado está al principio, ¿no? Lo más fácil está al final, ¿ya? No, Caricari ya no, porque ya Caricari ahora es de sala de cómputo. Caricari se puso en sala de cómputo, entonces seguramente ya no puede ser también de cátedra, ¿sí? Pero como los de sala de cómputo están con nuevas funciones, porque con lo de la pandemia todo el trabajo de todo el mundo se ha cambiado, no es lo mismo, ¿ya? Entonces si es necesario, seguramente va a apoyar también, ¿no? Pero de todas maneras hay nuevo auxiliar de Program 2 y el ingeniero seguramente le ha tomado examen esta semana y ya la siguiente. ¿Cómo? No, no puede ser Caricari. ¿Quién dijo que es Caricari? Caricari salió No, de... estaba leyendo el mensaje Lord Caricari y me estaba riendo. Sí, pero es que creo que le dicen así. Caricari es su apellido, del anterior auxiliar. Pero no va a ser porque ya él postuló a sala de cómputo y ahí ahí se va a quedar, ¿no? De todas maneras, igual la próxima semana me van a dar los resultados y ya el auxiliar me va a llamar y lo voy a presentar para que ustedes puedan coordinar con él sus prácticas, ¿ya? Y que estamos a tiempo, ¿no? Porque recién el lunes empezamos con el contenido de la materia. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido una inducción, un preámbulo, para que nos pongamos de acuerdo de cómo vamos a ir avanzando de aquí para adelante. ¿Listo? Ya chicos, entonces ahora sí nos despedimos. Nos vemos. ¿Por qué están hablando de la tercera ola? No entendí. A ver, voy a... Ella se refiere a lo que es a lo que es virtual por Zoom, no presencial exactamente. Ujú. Pero... Inge, buenas noches. sí. Usted dijo que iba a ser presencial y lo confundieron porque no va a ser presencial, en realidad va a ser por Zoom virtual, pero como lo dijo presencial, ellos ya están con lo de la tercera ola. Ya se me ha salido de repente esa frase. Es que ya me están distrayendo por acá. Me toca otra cosa. Ya, no, presencial creo que solamente es, habíamos dicho de repente para examen o probable que habilite el laboratorio para que el que no tenga en qué practicar pueda ir.
pero como eso mismo que ustedes están diciendo del tema del COVID, que creo que ya también de repente en esta ola ya me toque a mí, ¿no? Está poniéndose un poquito más fuerte, es probable que no nos los aprueben en el COEM. COEM es creo que la unidad que lo aprueba, ¿ya? Es que, miren, yo creo que no se contagian si están pasado un día, es lo que más o menos pienso. Pasado un día porque dan un día de que se desinfecten los ambientes y bueno, pase, ¿no? La parte viral. Yo creo que así se podría, pero bueno, hay que ver qué dicen ellos, ¿no? Es que la verdad que está muy complicado. Ahorita creo que varios de mis colegas me han comentado que sí están sospechosos o ya les dio el COVID otra vez. Entonces, por eso es que yo tengo ya los videos listos, por si acaso me enfermo, les aviso y vamos a tratar de avanzar hasta donde podamos, ¿ya? Entonces vamos a aprovechar todos los días, de repente me enfermo y nos vamos a atrasar, entonces lo mejor es ir avanzando mientras estemos todos sanos, ¿verdad? Lo mismo ustedes, ¿no? Si ustedes se enferman, como que van a tener un tiempo de recuperación, entonces lo mejor es avanzar ahorita a full.